Mi nombre es Ken Ureña, soy parte de los líderes de capítulo del capítulo virtual. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo implementar data mining con SQL Server 2012. Nos va a estar acompañando César Oviedo, él es uno de los SQL Server MVPs. César, Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto tenerlos por acá. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. Básicamente, vamos a ver. Opa. Sí, ok. Bueno, entonces la charla que vamos a tener el día de hoy, como ya lo decía bien Kenneth, es sobre implementando minería de datos en SQL Server 2012. Ok. Empezando por acá, un poco de mis credenciales. Yo soy MVP en SQL Server. También administro la comunidad que se llama Red Digital en Latam. Y soy propietario de una empresa que se llama Census Data Analytics. Ahí tienen algunas de las cosillas para contacto y me pueden contactar por Facebook o por la comunidad. También hay un canal de YouTube. ¿Ok? Entonces, prosigamos con la presentación de la siguiente manera. Como pudieron ver, la imagen que se creó para el evento tenía la famosa tema de misticismo y cosas mágicas y de adivinar cosas y cosas que normalmente se asocian con la minería de datos, ¿ok? Entonces, básicamente el objetivo de la charla de hoy va a ser varias cosas. Primero, tener un concepto general y real de lo que es minería de datos. Y dos, demostrar las facultades, demostrar cómo implementar minería de datos desde una forma simple y volviendo lo mismo, realista de cómo se implementa, dejando de lado palabras elegantes, dejando de lado, no sé, conceptos extraños. A veces sale gente hablando de matemáticas, de lógica, de machine learning, etcétera, 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 que confunde a la mayoría del público. ¿Okay? Entonces vamos a verlo desde un punto de vista muy simple, muy de cómo se implementa. ¿Okay? Entonces empecemos por acá. La minería de datos, ¿okay? Básicamente, se puede resumir o describir como el conjunto de procesos de información, ¿ok? Que para procesar la información, ¿ok? Obviamente, como les decía, utiliza análisis matemáticos, pero aquí la parte importante es la detección de patrones y de tendencias. Es decir, al final de cuentas, para hablar de minería de datos, pensemos en patrones y tendencias de los datos, ¿ok? De ahí en adelante, cuando entendamos qué significa un patrón, cómo trabajamos con patrones, qué es esto, cómo se implementa, ahí lo vamos a ver. Entonces, en sencillas, la minería de datos son procesos que agarran grandes, entre comillas, conjuntos de datos y los transforman en información más útil o con patrones de comportamiento para determinar tendencias o para determinar cómo está trabajando mi información. ¿Ok? Muchas veces la minería de datos se confunde con data warehousing, más principalmente por los que no han tenido mucha experiencia trabajando en alguna de ambas. Básicamente, la minería de datos no necesariamente ocupa un data warehouse, pero básicamente es una de las mejores prácticas. ¿Ok? Básicamente, en palabras sencillas, la minería de datos es agarrar un conjunto de datos y sacarle jugo, es decir, determinar qué es lo que está pasando, qué es lo que podría pasar a futuro, qué tipo de información es la que tengo ahí, ¿ok? Entonces, eso podríamos resumirlo como una definición muy breve y sencilla de lo que es minería de datos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hace minería de datos? Básicamente, son tres tipos de features los que podemos encontrar. Desde exploración de la data, es decir, como les decía, tengo un gran conjunto de información y quiero determinar, por ejemplo, cómo se comportan mis clientes, ¿ok? Determinar qué tipo de características o de agrupaciones podría determinar, ¿ok? Determinar patrones de comportamiento, ¿ok? Y el último, que sería crear predicciones. Normalmente, la minería de datos siempre se dice que es predecir. Básicamente, la mayoría de la gente dice, es que es para determinar qué va a pasar en el futuro. Ok, no es tan cierto. Es decir,
insisto, básicamente la minería de datos sirve tanto para pasado, presente y futuro. Básicamente la utilizamos para explorar la información de lado a lado. ¿Ok? Entonces, algunos de los usos típicos de la minería de datos, insisto, pensando en que no es crear reportes, no es ver cuánto vendí ayer, no es hacer análisis, llamémoslos estadísticos, es más orientado hacia que me procese la información y me determine patrones de comportamiento. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los usos típicos? Busca de los mejores clientes, entender las necesidades de los clientes, anticipar el comportamiento de estos clientes, predecir ventas, construir campañas de mercadeo, determinar fraudes y corregir datas. Básicamente, como pueden ver, los usos típicos no son los usos típicos de, ok, quiero ver cuánto voy a vender, o más bien, quiero ver cuánto vendí, para eso quiero un cubo, o para eso tengo un data warehouse, o yo quiero ver cuál es el cliente que más me vende. Eso no es. Básicamente es determinar patrones de comportamiento dentro de nuestra información. ¿Ok? Ya sea para, insisto, como les acabo de decir, ver cuál es el mejor cliente, determinar cuáles son las posibles necesidades a futuro de nuestros clientes, anticipar comportamientos, etcétera. ¿Okay? Entonces, básicamente, el SQL Server va en un conjunto de algoritmos. ¿Okay? Aquí tenemos una descripción breve de lo que son de los algoritmos. Vamos a ver algunos de ellos durante la charla ahorita. ¿Okay? Y nada más les voy a comentar que cada uno de estos algoritmos tiene necesidades y requisitos muy específicos. Eso básicamente los va a dar la experiencia o los va a dar cada vez que yo voy definiendo un algoritmo y lo defino y veo cómo es y voy aprendiendo de los diferentes posibles usos que tiene este algoritmo, es que yo me voy dando cuenta del potencial que tiene cada uno de ellos. ¿Okay? No es como que yo les puedo explicar, ok, Decision Trees es esto, y voy a ir a mi empresa a implementarlo mañana. Es decir, tengo que tener cierta experiencia, cierto expertise sobre cómo utilizarlos para llegar a tener un buen desempeño. ¿Okay? Entonces, esto hay un conjunto de algoritmos. Estos algoritmos, insisto, algunos los vamos a ver. Y por ahí lo dejamos. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo gráfico para que pensemos cómo hace el análisis de servicios para procesar la información. Insisto, es un ejemplo, no es la realidad, es un poco cómo lo hace por dentro. Entonces, imaginémonos que cada uno de estos puntitos son diferentes información, es decir, cada este cuadrito soy yo, el otro amarillo es Kenneth, el otro azul es fulanito, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, básicamente, la minería de datos lo que nos va a permitir es tener ese grupo de datos y por medio de ciclos, por ejemplo, ir determinando quiénes se parecen más a quién. Esto se utiliza, por ejemplo, para definir quién, por ejemplo, si yo estoy buscando, ok, yo soy César Oviedo, soy casado, tengo una hija, vivo en Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, buscar cómo mis hábitos de adquisición de productos se parecen a los que puede ser que una persona que vive en Panamá, que es completamente diferente a mí, pero los hábitos adquisitivos se parecen mucho. Por ende, yo y esa persona estaremos en el mismo grupo. Y este es el enfoque que tiene la minería de datos en una forma muy simple. Es decir, en este caso lo único que está haciendo es agrupando la información. Es decir, y listo. Ahora, hay que tener algún cuidado, por llamarlo así, con la minería de datos desde el punto de vista de detectar patrones. ¿Ok? Como les decía, minería es equivalente a detectar patrones, ya sea para pronósticos o simplemente para agrupar información. Por ejemplo, pueden ver en este grupo de banderas, como las banderas de Australia, Santa Elena, bla, 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 Gran Bretaña, todas estas banderas se parecen y tienen un sentido lógico. Es decir, literalmente todas son de Gran Bretaña. Pero al otro lado tenemos un grupo o un patrón que no tiene ningún sentido. Nigeria, India e Irlanda. ¿Por qué? Por los colores. ¿Ok? Entonces, este tipo de clúster o de agrupación no nos va a agregar ningún tipo de información o sentido. Sería el equivalente
a encontrar cosas que se parecen, pero no tienen ningún tipo de similitud en la vida real. Y eso nos va a pasar mucho cuando estamos trabajando en minería de datos. ¿Ok? Entonces, insisto, básicamente esa es una de los warnings que hay que tener a la hora de implementar minería de datos. Insisto, no todo lo que se parece realmente tiene que ser tratado de la misma manera. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la demo. Básicamente, la charla se va a enfocar en presentaciones más que PPTs. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por acá. ¿Ok? Ok, voy a abrir un Excel y vamos a ver una parte. ¿Ok? Primero, empecemos por lo más sencillo. Vean que estoy abriendo Excel. Lo que vamos a ver ahorita es básicamente cómo se explota la información desde Excel. En este caso estoy utilizando un SQL Server 2012 y un Office 2010, si no me equivoco. Sí. Ok. Entonces, vean que yo tengo un tabcito aquí que dice Data Mining. Ok. No se extrañen ni lo vayan a buscar a su desktop y digan por qué mi Excel no está ese tab. Simplemente tienen que buscarlo en internet, se ponen Data Mining, add-in for SQL Server 2012 y listo. Ya ahí lo instalan, es gratis, entre comillas, es decir, básicamente lo único que les va a pedir es una conexión, que ahorita vamos a ver cómo se genera, y listo. Es decir, este tab lo pueden incluir dentro del Excel que ustedes tienen, simplemente bajando la DIN. ¿Ok? Entonces, este a la hora de instalar el add-in, igual se les va a agregar este ejemplo, que es el que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Pueden ver que está en Program Files, SQL Server 2012 add-in. ¿Ok? Y aquí está este ejemplo. ¿Ok? De esa forma lo podrían seguir posteriormente. Aquí tenemos un tab que dice Source Data y como pueden ver lo que tengo es un conjunto de información. ¿Ok? Ligeramente grande. Vean que no tiene nada del otro mundo, simplemente una categorización de personas, de clientes, el estado civil, el género, el ingreso anual, tiene hijos, la educación, la ocupación, etcétera. Y listo. Es simple y sencillamente información. Entonces vamos a ir acá y vamos a encontrar que tengo un tabcito que dice Analyze. Le damos clic en Analyze y simplemente vamos a ver, otra vez insisto, que tengo unas características acá, que normalmente no tendría. Ahora, voy a encontrar este que dice Highlight Exceptions. ¿Y qué es esto? Highlight Exceptions. Básicamente lo que va a hacer el Excel por medio de los algoritmos que tiene el SQL Server 2012 es procesar esa información y determinar qué tanto se parece la gente, qué no tanto, y encontrar esas excepciones a la regla. ¿Ok? Vamos a ver qué son excepciones. Entonces le doy correr. Básicamente esto dura un poquitito. Le damos un poquito de chance. ¿Ok? Ahí básicamente lo que, como les decía, lo que está detectando es de todos esos registros, quiénes se salen de la regla. ¿Ok? ¿Ok? Ahora nos devolvemos al fuente original y podemos ver que ahora hay unos registros que están marcados en amarillo. ¿Qué es esto? Y pueden ver, por ejemplo, este individuo. Es decir, este individuo que es soltero, que es una mujer con este ingreso, sin hijos, con esta escolaridad, con esta profesión, etcétera, en este set de datos es extraño, entre comillas, que vive en el Pacífico. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hace es determinar este registro contra todos los demás. Es extraño que él viva acá. O por ejemplo este otro, la línea 7. De igual forma, el estado civil es soltero, es un hombre,
este es el ingreso anual, escolaridad, 100 hijos, etcétera. Y es extraño, por ejemplo, en este caso, que tenga management como ocupación, ¿ok? Y que el ingreso sea apenas de $160,000, ¿ok? Entonces, básicamente eso es el esquema y así igual forma se encarga en todas las demás líneas. Básicamente lo que hizo fue determinar diferentes comportamientos, el patrón de este flujo de información y determinó quiénes se están saliendo de la regla para decir, ok, obsérvelos o nótelos, ok. Vean que entonces el tipo de análisis que se hace con minería de datos no es el flujo normal, decir quiero ver cuánto vendí ayer, no quiero ver cuánto vendí el año pasado, sino más bien es, insisto, patrones. Tengo una información, quiero procesarla y quiero determinar cómo se comporta la información. ¿Ok? Ahora, por acá tenemos otros ejemplos que vamos a estar utilizando, entre ellos el que yo siempre llamo el típico ejemplo de cuando uno está en la universidad siempre le hablan de inteligencia de negocios como es que yo voy a un supermercado y yo quiero saber si yo compro un artículo X, qué tanto probable es que yo compre Y. ¿Ok? Entonces, ese es el famoso este, ejemplo de asociación. Insisto, a pesar de que siempre se habla de que eso es Business Intelligence, específicamente eso que hablamos de que yo compro un producto y me llevo otro, o qué tanto probable es que me lleve otro producto, eso específicamente es minería de datos. ¿Ok? Entonces, igual venimos a analizar, venimos igual, le damos Shopping Basket Análisis, le decimos cuál es el número de transacción, vemos que en nuestro flujo de datos, el número de transacción es lo que va a determinar una factura de otra, a diferenciarlas. Quiero verlo por producto, ¿ok? Y quiero que el valor sea el precio. ¿Okay? Le damos correr. Inmediatamente eso lo que me va a generar es, de igual forma, un conjunto de datos nuevo que lo que me dice es que cuando yo compro ese producto es tanto probable que me compre esto. ¿Ok? ¿Y de dónde saca eso? En base a este conjunto de información. Es decir, básicamente, esta es una regla que es muy probable que se dé. Y ahorita vamos a ver este mismo implementado ya en SQL Server o en Análisis Services más específicamente. ¿Okay? Entonces ven que lo que hizo fue un producto y es tanto probable que me genere ese producto. Y así simultáneamente. ¿Ok? Entonces, muchos de ustedes se deben estar preguntando por qué César Oviedo está utilizando el Excel y habla de Excel y Excel y Excel y Excel en vez de pensar en, no sé, en Data Warehouse y tablas de hechos y etcétera, etcétera. ¿Okay? Tenemos que cambiar un poco la forma de pensar, porque inteligencia de negocios es un poco más que eso, no solamente el tema de tablas y bits y bytes, sino más bien va un poco más enfocado, inclusive pensando en el usuario final y el negocio. Entonces, basado sobre esa forma de pensar, esto es parte de BI y es parte del suite de Microsoft de inteligencia de negocios. ¿Okay? ¿Es Excel? Sí, es Excel, pero es parte de ese suite. ¿Okay? Ahora, vamos a abrir otro Excel completamente nuevo. ¿Okay? Y vamos a ver esto. ¿Okay? Ahora sí, ya más enfocado en términos llamémoslo de TI. Voy a abrir el Configuration Manager. ¿Okay? En esta máquina virtual yo tengo varias instancias instaladas, entre ellas esta particularmente, que es el análisis services multidimensional. ¿Okay? Entonces, eso es algo importante de mencionar porque para implementar minería de datos, bueno, en el SQL Server 2012 se cambió un poco el escenario. Antes solo existía el motor multidimensional. Ahora se incluyó el Power Pivot o el modelo tabular, como lo quieren llamar, como parte de la instalación del análisis services. Es por esto que aquí tenemos dos instancias diferentes de análisis services. ¿Okay? Una multidimensional y una del Power Pivot. ¿Okay? Entonces, dejando eso de lado, vamos a encontrar lo siguiente. Ahorita vamos a platicar un poco sobre esta solución que tengo por acá. Es igual, insisto, la que pueden bajar de AdventureWorks y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Ahí tenemos los cubitos de AdventureWorks.
y el foldercito de Mining Structures que normalmente nadie ni siquiera vuelve a ver porque les da como miedo revisar qué hay ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Ahora vamos a utilizar los algoritmos del SQL Server 2012 utilizando el tab de Data Mining. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí una conexión, yo podría por acá simplemente, bueno, crear una nueva. ¿Ok? Deme un momento. ¿Ok? Selecciono mi base de datos multidimensional. Vean que es una base de datos que, como les mostraba aquí, es esta base de datos de cubos, por llamarlo de alguna forma. Y nada más le damos OK. ¿Ok? En este caso ya hay una que se le quiero sobreescribir. Voy a decir que sí. ¿Ok? Entonces vean que básicamente lo que tengo es una conexión a un cubo de información. ¿Ok? Y este cubo ya tiene implementado, como podríamos ver acá, algunos algoritmos de minería acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Igual en Excel. Veamos que lo que quiero es utilizar esos algoritmos y ahorita en la segunda parte de la charla vamos a ver cómo se pueden implementar. Entonces vamos a venir acá a Browse y vamos a encontrar con los algoritmos ya implementados. Entonces vamos a venir a Clusters, el primero. Okay. Le vamos a dar Next. Okay. Me sale esto. ¿Qué es esto? Es un conjunto de clusters, es decir, una agrupación de parte de los clientes. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que hizo el análisis services? Determinó de todo el flujo de todos mis datos, agrupó todos los usuarios, todos mis clientes dentro de 10 grupos. ¿Qué reglas utilizó? Las reglas de los clusters. ¿Cuáles son las reglas de los clusters? Básicamente, en base a los hábitos de adquisición de productos, él agrupó a la gente. ¿Ok? Entonces, según qué tanto se parezca la gente que está acá a la gente que está acá, así va a estar agrupada o distanciada. Es decir, la gente que está en el clúster 5 es súper diferente a la gente que está en el clúster 7. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, tienen diferentes tipos de azul, es decir, algunos son más oscuros, otros son más claros. Esto es porque tenemos acá seleccionado el population. Básicamente esto es qué tan populado está este clúster. Si nos cambiamos a género, que es el ejemplo que yo siempre doy, vean que si escojo acá femeninos o masculinos, no cambian los colores. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Ya sé que mi análisis services me graficó en base a mis clientes, pero ok, me está diciendo que femeninos y masculinos no encuentran ninguna diferencia. Entonces, contrario a lo que está aquí implementado, el género no es una buena variable a ser considerada en el algoritmo. ¿Por qué? Porque si mis hábitos adquisitivos de mis clientes no se afectan por el género, no deberían estar acá. Y por eso no se ve marcado ninguna diferencia. Ahora, contrario a por acá, si ponemos el ingreso anual, podemos filtrar un poco a los que serían, llamémoslos, los que tienen mayor ingreso, serían el clúster 5, ¿ok? Y los segundos también están en el clúster 5 y los terceros que tienen mayor ingreso anual están en el clúster 8. Entonces estamos viendo cómo los hábitos adquisitivos de mis clientes están muy asociados a lo que podríamos llamar el ingreso anual. Igual podemos tener, por ejemplo, temas de educación, bachilleres, graduados y hacer ciertos tipos de agrupaciones y consultas acá. Y, ok, ahora, ok, qué importante. Ya digamos que pensé cuál es mi público meta. Ya definí que mi público meta son los que están en el cluster 5, llamémoslos. Entonces le vamos a dar clic derecho y le puedo dar drill through. ¿Qué es el drill through? Básicamente, si vuelvo a mi Excel, ¿ok? Ven que aquí está el drill through. Es decir, acá lo que tengo son todos los clientes del cluster 5. ¿Ok? ¿Para qué? Para llamarlos, para enviarlo un correo, para verificarlos, para lo que sea. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el cómo. O igual, el segundo público meta era este. Le doy drill through. ¿Ok?
y ahora tengo nuevamente los que estaban en el clúster 8. Entonces, es así un poco como puedo yo este, bucear un poco sobre la información y ver, ok, esto es a la gente que yo tengo que llegarle. Es decir, vuelvo a lo mismo, vean que es un comportamiento diferente. No es saber cuánto estoy vendiendo, sino realmente los hábitos de adquisición y cómo afectan y cómo esta persona se parece a esta otra. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los algoritmos más interesantes de implementar. ¿Ok? De igual forma tengo acá lo que se llaman cluster profiles, donde es bien común que yo haga esto. ¿Ok? Tengo el cluster 5 y el 8, que eran los que más me interesaban. ¿Ok? Los alineo a la izquierda para que me quede un poco más fácil. Y entonces acá tengo todo el conjunto de información, el ingreso anual, la ocupación, etcétera. Y puedo ver gráficamente, por ejemplo, la gente de ingreso anual, cuáles son las diferencias entre estos dos grupos. ¿Ok? Es decir, qué tanto se diferencian estos dos grupos en base visualmente. O en base a la ocupación, por ejemplo, el clúster 5, que parecía ser mi público meta, ¿ok? Cómo está dividido, cómo está agrupado contra este otro. ¿Ok? Si lo queremos ver más a nivel de características, ¿ok? Igual yo puedo seleccionar acá el clúster y ver qué tan populado está una de estas características. ¿Ok? O hacerlo comparativos de clusters, que serían, ok, yo sé que no son iguales el clúster 5 contra el 8, pero muéstrame por qué son diferentes, qué son tan diferentes. ¿Ok? ¿Qué hizo que el análisis a veces dijera, este grupo de clientes es diferente de este otro? Y esta es la forma de determinar, ok, lo que diferenció a estos clientes fue el ingreso anual, la cantidad de hijos, el número de carros y la ocupación. Y eso fue lo que hizo que esos grupos fueran diferentes. ¿Ok? Ya dejándolo por ahí, este tipo de análisis, ¿ok? Igual pueden ser este, pasados a Excel. Es simplemente una imagen que vamos a tener por acá. Y eso es cómo se utiliza uno de los algoritmos más utilizados, que es de clustering. Como pueden ver, aquí no hubo predicción, disculpen. Es decir, básicamente lo que hizo fue determinar patrones de comportamiento de mis clientes y los graficó de tal modo que yo sé qué tanto se parecen, qué no te parecen. Yo determinar cuáles son mis públicos meta para llegar a hacer campañas más efectivas, más directas. Y eso podríamos llamar que es clustering. ¿Okay? Ahora, vamos a ver otro algoritmo que sería el Decision Trees. Y acá se les va a quedar aún más claro que cada uno de estos algoritmos son tan diferentes uno entre otro porque tienen diferentes objetivos. ¿Ok? Entonces vamos a darle browse de la misma manera y vamos a encontrar acá Decision Trees. ¿Ok? Decision Trees, damos Next. Nuevamente tengo un graficador, una forma visual de ver esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Es de toda mi cartera de clientes y prospectos, ¿ok? Uno es que me compran, que sería el azul, y el rojo es que no me compran. Perdón, rojo es que me compran, azul no me compra. Es decir, entonces yo veo por acá mismo, yo puedo determinar que los clientes, ¿ok? Que tienen más de 4 carros, recuerden que el Venture Works está basado sobre ventas de bicicletas, ¿ok? Obviamente la gente que tiene 4 carros es más difícil que me compre una bicicleta, ¿no? Entonces, ¿esto quién lo determinó o quién lo hizo? ¿Quién determinó que el número de carros propietarios era importante? Básicamente el mismo algoritmo. Entonces, vamos a terminar, ok, yo quiero entrarle a este público meta. Entonces voy a ver por acá y veo que el análisis de servicios me determinó dos grupos de usuarios diferentes. Ok, los que son mayor a 41 pero menor a 46 sí me están comprando. Los que tienen este comportamiento no me compran. Entonces puedo seguir viendo más información y más información y ahora nuevamente veo que es el ingreso anual el que está afectando. Entonces básicamente vean que yo puedo hacer diferentes análisis por cada una de estas líneas. Es decir, son los que tienen
son propietarios de 3 carros y este es el comportamiento y puedo al sí mismo ir viendo y vean que no es el mismo nivel, es decir, por cada nivel de mi árbol varía según cada comportamiento. Entonces, de esta forma, yo puedo hacer pronósticos según un registro dado, es decir, yo, César Oviedo, soy un potencial cliente, entonces de aquí me localizo y veo qué tanto probable es que yo sea un comprador final o no. ¿Okay? Entonces, así me permite a mí visualizar la información, me permite, insisto, ver cómo me podría comportar como cliente final. De igual forma, el tema de que lo puedo copiar a Excel. ¿Okay? Insisto, esto está basado principalmente para que los usuarios hagan provecho de la información y por eso es que está basado sobre Excel. Ahora, vamos a ver uno más, ¿ok? Que normalmente es el que les decía de asociación, que normalmente es el que se habla siempre, ¿ok? De que yo compro X producto, que tanto probable es que compre otro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ven que este es todavía más sencillo. Básicamente es, ok, si compro este producto y este otro producto y este otro producto, es tanto probable que yo sea un comprador. Si compro si este es si este es soy un comprador. Aquí tengo la importancia, es decir, qué tan probable es que esté pasando eso en mi base de datos, ¿ok? Para poder determinar que siempre se habla del ejemplo Amazon, por ejemplo. Ok, usuarios que compraron esto, también compraron esto. Ok, ¿con qué hacen ese análisis? Con algoritmos como este. Es decir, según mis características, es decir, que yo soy de esta forma, yo le di clic aquí, yo hice esto, yo hice el otro, es tanto probable que a mí me interese este otro producto. ¿Cómo lo hacen? Interpretando reglas de asociación como estas. ¿Ok? Es decir, ya puntualmente, es decir, compré este producto, compré este otro, es tanto probable que me interese este. ¿Ok? Entonces, ese es el que llamamos reglas de asociación. También tenemos por acá las redes de dependencia, que como pueden ver son sumamente complejas. ¿Ok? Es decir, básicamente es todas las variables que está considerando y entre más abajo es que son más fuertes las dependencias. Es decir, aquí que tenemos estas dos, si yo compro este, es muy probable que también compre este. ¿Por qué? Porque está marcado por una dependencia. ¿Ok? Entonces, insisto, ven cómo este tipo de análisis varían mucho de un algoritmo a otro. ¿Ok? Vamos a ver algún otro más. El sequence clustering, Navy Valles. Bueno, déjame por ahí. Bueno, forecasting, que es uno de los que siempre la gente habla más, como si el tema de hacer forecasts a futuros. Es decir, vean que yo no me preguntó mucho. Es decir, literalmente lo que me dijo fue nada más cuál es el algoritmo que voy a utilizar y ya aquí está. ¿Por qué? Porque ya todo esto está preconfigurado en la base de datos del cubo. Entonces, lo que está haciendo es, en base a estas características o estas categorías, me está determinando qué tan, cuánto va a ser el crecimiento de ventas en el futuro. Si logran ver, aquí tengo una línea que es más oscurita y estas líneas son punteadas. Esto significa que es proyección. Esto es definiendo futuro. Igual puedo terminar acá que me muestre las desviaciones, es decir, qué tanto margen de error hay para cada una de estas líneas. ¿Ok? Y también puedo decirle que me diga más futuro. ¿Ok? Obviamente, entre más hacia adelante me vaya, es más probable que el algoritmo sea impreciso. ¿Ok? Entonces, vean que básicamente acá yo puedo tener la proyección, por ejemplo, a un año, ¿ok? De cuánto va a ser el crecimiento de estas categorías de productos. ¿Ok? Entonces, insisto, vean que es sumamente fácil de ver. Ahora, vamos a ir a la segunda etapa o la segunda parte de la presentación, que es, ok, ya sé que los algoritmos son muy dispersos, son muy diferentes uno de otro, pero ¿cómo llegué ahí? Es decir, ¿cómo implemento esto? Entonces, vamos a ir al Visual Studio o al Data Tools, como lo queramos llamar.
Y vamos a ver que tenemos la misma solución que, insisto, ustedes pueden bajar de Microsoft, es decir, el AdventureWorks, de la solución de análisis de servicios. Insisto, acá tenemos un data source, aquí tenemos un cubo, dos cubos, perdón, pero algo importante de tener en consideración con estos dos cubos es que yo les decía a ustedes, implementar minería de datos no necesariamente implica tener un proyecto de data warehousing. Es una recomendación, pero no es un requisito. Entonces yo puedo encontrar acá mining structures, ¿ok? En donde, ¿qué son estos mining structures? Son, por ejemplo, veamos este que es el más sencillo de todos, ¿ok? El market basket, básicamente es el que les decía reglas de asociación, es decir, si yo compro un producto, ¿qué tanto probable es que compre otro? ¿Ok? Entonces, vean que no estoy, yo a la hora de darle doble clic, me dice la estructura, me dice básicamente de dónde viene la información. Vean que esto es una vista. De hecho, podemos ir al Management Studio. Igual vamos al Adventure Works DW, vamos a ver vistas y vamos a encontrar aquí algunas vistas. De hecho, veamos este que se llama Customer Mining. Bueno, Sequence Clustering. Target Mail, disculpen. ¿Okay? Target Mailing básicamente está utilizando la vista que llama Target Mail. Y Target Mail, ¿okay? Es una vista, este, no es una tabla de hechos. De hecho, no se acostumbra que sean tablas de hechos, normalmente son tablas completamente desnormalizadas y agrupadas únicamente considerándose para el algoritmo. Ahora, ¿cómo llego yo a saber qué columnas tengo que agregar? Eso es algo que es muy común en minería de datos, que es el prueba y error cíclico, llamémoslo, donde básicamente voy depurando mi algoritmo, agregando una columna, quitando otra, verificando si tiene impacto o no tiene impacto ante, ante el análisis. ¿Okay? Entonces, insisto, vean que es una vista. Esta vista simplemente está trayendo información de dos tablas. ¿Okay? Y listo. ¿Okay? Esta vista es el fuente de datos para mi algoritmo. ¿Okay? Este target mailing. Y entonces sacamos acá un conjunto de atributos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, para crear un nuevo mining structure, por ejemplo, venimos por acá, New Mining Structure, le damos Next, de un dataset o data warehouse existente. Vean que lo que me pregunta es el algoritmo. ¿Por qué me pregunta el algoritmo? Porque básicamente, según el algoritmo que yo esté utilizando, ese tipo de información es la que me va a estar pidiendo. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar este Microsoft Clustering. ¿Ok? Vamos a dar Next. Que utilice este Data Source View, que es simplemente una conexión. Y aquí tengo todas las tablas. En este caso, vamos a utilizar la misma que ya tenemos por ahí, que era Target Mail. Y vamos a utilizarla como el case. Vamos a dar Next. Y acá me va a preguntar básicamente todas las variables que yo considero que podrían ser importantes para este proceso. Entonces, ya me determinó que hay un key, que es el product key, customer key, disculpa. Y entonces aquí me va a decir, ok, quiero que me contemple la edad, si es comprador o no, la distancia acumulada, este, la ocupación, la educación y, por ejemplo, el género y el marital status. ¿Okay? Yo puedo agregar acá otra información, ¿okay? En este checkcito de la izquierda, por ejemplo, el last name, el first name o el correo electrónico, ese tipo de información, que no va a ser considerada como parte de la información para determinar comportamiento, pero sí va a ser parte de la información del modelo. ¿Para qué? Para poder llegarle a esa persona específicamente. ¿Okay? En el caso de clustering, yo puedo poner también predicciones, pero no nos van a trabajar tal cual como la predicción que uno considera a futuro. Le damos next, le damos next. Me puede preguntar cuánto porcentaje de test data va a tener. Microsoft permite tener 100%, bueno, 99%,
pero normalmente se considera que cuando uno hace análisis, uno puede tomar un porcentaje de la información y asumir que el resto de la información se va a tratar de la misma manera. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo tal cual como está, con 30%. ¿Ok? Y le damos finish. Y le ponemos, disculpen que le ir muy rápido y le damos next. ¿Ok? Entonces ya tengo por acá mi nuevo data mining structure. ¿Ok? Y aquí tengo otro tab que dice Data Mining Models. Data Mining Models me dice que estoy utilizando clustering. ¿Ok? Entonces puedo venir acá y puedo agregar otro modelo. ¿Ok? Voy a agregar Decision Trees. ¿Ok? Y acá selecciono Decision Trees. Y listo. Entonces estoy utilizando las mismas columnas, pero con dos algoritmos completamente diferentes. Vengo a Data Mining Viewer. ¿Ok? Obviamente tengo que reconstruirlo primeramente. Opa. Vamos a ver. Yes. Ok, en esta parte de el Decision Trees ocupo uno que sea de predicción. Quiero predecir, ok, si es un comprador. Ok, procesamos el algoritmo. Ok, ok, cerramos por acá. Y ahora ya podremos visualizar nuestro proceso. Ok, entonces vean que a pesar de que utilicé el mismo fuente de datos, es decir, recuerden que estoy utilizando la misma vista, el clúster se me graficó completamente diferente. Recuerden el Excel que tengo por acá. Tengo por acá el Excel, y ven que el gráfico de los clústeres me salió muy diferente al que yo tengo por acá. ¿Ok? ¿Por qué me salió tan diferente? Porque yo estoy utilizando diferentes variables acá. Es decir, por decir algo, excluí la cantidad de niños que él tiene. Entonces, obviamente, no está haciendo diferenciación entre la cantidad de niños para determinar si un clúster a otro se parecen o no. Entonces, eso es algo que más bien es parte de un proceso de depuración para determinar cuándo las variables que estoy utilizando realmente son importantes para el negocio o no. Y de ahí en adelante, insisto, vean que estamos en el Data Tools, en el Visual Studio, y vean que vuelvo a lo mismo. Estamos viendo tal cual como, perdón, era este que quería ver. Ok, estoy viendo el Decision Trees, el mismo que les había hablado anteriormente, y vean cómo básicamente lo que tengo es algo muy parecido a lo que vi en el Excel. Es decir, el Excel no es el que hace el trabajo, el que le hace el trabajo es el SQL Server. Ahora, cómo yo lo uso y qué tantas variables tengo que agregar o no, eso es parte de lo que es un proyecto de minería de datos. Algo muy importante a mencionar es el tema de esto. Si lo ven, técnicamente es sumamente fácil implementar minería de datos, técnicamente, pero es un escenario completamente diferente en la vida real. Es decir, técnicamente fácil. Ahora, entender qué hace cada algoritmo, saber cuál utilizar, cuál no utilizar, entender un requerimiento de un usuario e implementarlo y saber cómo depurar un algoritmo es la parte que es un poco más pesada.
Igual así pasa en la mayoría de los proyectos de inteligencia de negocios en general, ya sea Data Warehouse, un dashboarding, balance scorecard, etcétera. Siempre lo importante es más el negocio que la parte técnica. Entonces, eso es lo que les traía de demostración. ¿Ok? Y vamos a lo que podríamos llamar preguntas y comentarios. César, Sí. acá tenemos una pregunta de Rolando Moreno. La pregunta de él es, cuando estabas utilizando la solución Excel sin conectarla a Rollup, ¿dónde configurabas las reglas de data mining para poder crear la agrupación de la información? Ok, perfecto. Yo creo que esa pregunta salió, bueno, tal vez lo voy a explicar nuevamente. Vieron que en el Excel era sumamente next, next, next. Es decir, yo vengo por acá, es decir, aquí tengo todo listo, es decir, le doy browse y mágicamente ya todo está, ¿no? Es decir, sequence clustering y, ups, ya todo está listo. Es decir, ya el gráfico ahí está. De momento, este es otro. Ok, entonces vieron que no me preguntó nada. Y esa es una de las principales dudas que salen cuando uno le está enseñando al usuario. La respuesta es la misma que estábamos viendo al final. Es decir, esto. ¿Dónde están las reglas? Están acá. Este tipo de variables son las que van a tener en cuenta. Ahora, un error muy típico a la hora de implementar minería de datos es que creen que yo puedo manipular las variables. Es decir, yo soy experto en el negocio, llevo 50 años trabajando en segmentación de clientes y entonces yo digo que lo para importante para segmentar los clientes es el género y el estado civil. ¿Ok? Y hemos creado esta empresa multimillonaria basada sobre ese concepto, que yo para saber cuáles son mis clientes es el género y el estado civil. Pero llega el algoritmo donde procesa toda la información tomando en cuenta todas las variables y me muestra algo muy diferente. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, que el género no era importante porque yo sea hombre o sea mujer, compro o no compro, según mis características. Entonces, sobre dónde lo configuro en el Management Studio, en el Data Tools. Pero por otro lado, ¿dónde puedo manipular yo los procesos para decirle que esto es más importante que otro? Eso no lo podemos hacer. Básicamente, se hace por medio de la qué tan concurrente es una variable en los datos. Es decir, si el estado civil es importante en los datos para que sea comprador o no sea comprador, de esa forma, así va a ser considerado o no va a ser considerado. ¿Ok? ¿Algo más por allá, Kenneth? Y tenemos varias. Una es de Celinda Tajúa. Dice, hola, quiero saber cómo verifico qué tan bien está saliendo la predicción en mi modelo contra un set de pruebas. Es como, bueno, ahí te lo dejo para que vos lo veas. Ok, ok. Este, hay una parte, vamos a ver si igual esta parte no la tengo acá como ya prevista, pero yo puedo hacer algunas, ok, porque como pueden ver acá, digamos, en el Excel, por llamarlo de alguna forma, es muy simple, es decir, es muy de resultado final. Si yo lo que quiero es valorar realmente las proyecciones finales, los valores numéricos, por llamarlo de alguna forma, yo tendría que venir por acá y en el Data Mining Prediction yo puedo hacer queries para que el mismo algoritmo se ejecute y me devuelva por llamarlo así, en datos cuadrados, es decir, en montos, y ya la verificación de qué tan exacto o no exacto es mi algoritmo, tendría que determinarlo con datos propios de mis datos. Microsoft en eso siempre ha dicho que ellos son muy exactos porque utilizan el 100% o pueden utilizar hasta el 100% de la información. Pero en términos conceptuales de minería de datos, siempre se dice que la exactitud no es
un principio, porque realmente lo que estamos haciendo no es para decir, no son tomas de decisiones enfocadas en números cuadrados, sino más bien aproximaciones de la realidad o aproximaciones del futuro. Pero entonces, ¿cómo se podría hacer? Yo tendría que implementar por medio de este wizard, yo implemento algunos querycitos para básicamente que me den un set de datos y yo hacer el proceso manual si es que quiero verificarlo al 100%. Pero normalmente yo puedo terminar acá, también por ejemplo en este otro grafiquito, hacer comparativos de los diferentes modelos. Es que ahorita no están nada mínimo comparison. Es que no son compatibles. Pero bueno, yo acá puedo comparar diferentes modelos, si son de proyección los usados o así. Pero básicamente eso, lamentablemente, insisto, es un tema de visión por ahí. ¿Ok? ¿Algo más? Correcto, tenemos una pregunta de Fernando Jacinto. Dice, y para SQL Server 2014 tienes que usar Office 365 u 2013 en lugar de como se muestra en SQL 2012 con Office 2010. Ok, perfecto. Esa es una pregunta importante y en realidad es bien sencilla de contestar. Microsoft en general ha sido un poco cuestionado porque la parte de minería de datos no ha evolucionado ya desde hace un buen rato. Es decir, lo que yo les estoy mostrando ahorita prácticamente lo podemos implementar desde SQL Server 2005. ¿Ok? En el 2012 no hubo ni un solo cambio importante sobre los algoritmos y en el 2014 específicamente se mantiene exactamente igual, ni un solo cambio en minería de datos. Ahora, este, si lo puedo implementar con 365, sí lo puedo implementar con 365. Este, pero vuelvo al mismo, ya solo si lo estoy bajando a local. Si estoy utilizando el web app de Excel, no lo podría utilizar. ¿Por qué? Porque no tengo el ARIN instalado. El ARIN es algo que normalmente se instala acá local. Entonces, de momento, sería, sí, 365, solo si bajo el Excel y lo estoy utilizando nada más como contenedor. Pero, insisto, no es mayor cambio porque lo estaría haciendo es la consulta localmente y utilizando el 365 como contenedor y no como el web app de Excel. Entonces, por ahí estamos. Queda otra más, César, que es, bueno, un par más, que es cómo podemos controlar la información por roles de análisis service con cuentas Windows para Excel, entre análisis service y Excel, si se puede dar un ejemplo. Es como tratar de limitar el acceso a la información. Ok, Esa pregunta es de Alfredo Rojas. ok, vamos a ver. A nivel de análisis services, de momento para quitar esto. A nivel de análisis services sabemos que existen, bueno, si no sabemos que existen, existen los famosos roles. Es decir, aquí tengo una base de datos y tengo roles, ¿ok? Que se implementan por acá. Los roles yo puedo implementar nuevos roles. Ahora, los roles trabajan principalmente para los cubos. Es decir, si yo quiero filtrar información, que un cubo vea, que un usuario específicamente vea o no vea información, es súper abierto, tiene unos features increíbles. Yo puedo decir que, por decir algo, César Oviedo solo ve información de salarios menores a, no sé, a $2,000 mensuales, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de cubos. Eso se ve acá, por ejemplo, en el State Data o en las dimensiones, si yo quiero ser más alto nivel, o si yo quiero que César Oviedo solo vea lo que viene de tal cuenta, etcétera. O, bueno, eso es sumamente abierto. A nivel de minería de datos, ven que es sumamente limitado. Es decir, ¿tengo acceso o no tengo acceso? ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, es decir, ¿tengo acceso o no tengo acceso? Y tengo acceso al drill through. ¿Qué es el drill through? Lo que hemos hablado de ver más detalle de la información. Es decir, el correo electrónico, por ejemplo. Pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque ya de por sí el tema de que yo tenga acceso a información de la minería de datos ya es un nivel de usuario muy alto. Por eso no se puede restringir como, ok, si es el video solo ve este, solo ve el otro. Si yo quisiera hacer delimitaciones, por ejemplo,
no sé, clúster solo enfocado en Costa Rica, ¿ok? O solo en Nicaragua, ¿ok? Tendría que crear un clúster diferente por acá para limitarlo como lo puede ver o no lo puede ver, ¿ok? Pero serían dos algoritmos o dos implementaciones diferentes con dos sets de datos diferentes. ¿Por qué? Porque, insisto, el tipo de usuario de un concepto de minería de datos es un usuario que ya por sí tiene acceso a todo. Esa es la idea. Entonces, a nivel de análisis de servicios es sumamente amplio, pero a nivel de minería de datos es un concepto un poquito más light, digamos. ¿Tengo acceso o no tengo acceso? ¿Algo más? Sí, tenemos una pregunta más que todo a nivel de comparación entre la solución de data mining de Microsoft versus IBM y Oracle. No sé si quieres entrar en ese detalle. Ok, ok, vamos a ver. Lástima que no tengo a mano este, el paper, pero bueno, si puedo, por ahí se lo paso a Kenneth para que lo publique dentro del... Bueno, yo lo voy a subir en el grupo de Facebook, en la convocatoria de Facebook. Microsoft ha sido, como ya les decía, un poco cuestionado en temas de esto. Es decir, Gartner sacó un paper exclusivo para minería de datos o Business Analytics y Microsoft fue uno de los que se vieron un poquito más castigados por el tema de que no ha evolucionado. Es decir, no pensemos que es que IBM o con su Cognos o por allá Business Object o el otro, no es que hacen cosas súper mágicas o increíblemente extrañas. Es decir, todos andan parecidos, pero, es decir, a Microsoft ya está anunciado, por ejemplo, que va a incluir en Azure el Machine Learning, que es un concepto nuevo, que obviamente está enfocado al 100% en inteligencia de negocios, pero, insisto, o sea, hay que aceptarla a hoy, Microsoft no es el líder total en minería de datos, ¿ok? Insisto, para tener mayor detalle, yo les puedo pasar el, el link del paper para que lo vean, para que vean la comparativa de todos los proveedores de BI. Pero insisto, no es que Microsoft haga las cosas mal o que no llegue a un alcance, es decir, simple y sencillamente no es el líder absoluto, es uno de los líderes, pero insisto, ya en lo personal, yo siempre lo he dicho, ya es hora de que Microsoft haga algo nuevo en minería de datos. ¿Ok? ¿Algo más? Sí, dame un segundo. Ajá. ¿Alguna recomendación es de Carolina Balbín Avalos? ¿Alguna recomendación acerca de recursos, además recursos para aprender el data mining en SQL Server con Analysis Services, ya sean recursos escritos, online, gratuitos o cobrados? De igual forma, yo los puedo postear por ahí en el grupo o pasárselas a Kenneth también para que las comparta en, en el grupo de Facebook del capítulo virtual, pero así a mano yo se los puedo compartir por medio de este medio. Pero sí, Hasta el momento, una más. eh, es de Juan Pablo Ruiz. ¿Es alguna sugerencia en cuentas eh, on cluster index tal vez en porcentaje se requiera para que los queries no sean tan costosos? Por ahora lo que hago es mantener a lo mínimo identificando las más importantes, pero pero baja mucho la flexibilidad. no capté la pregunta, ¿me repites? Es de Juan Pablo Ruiz. Dice, ¿alguna sugerencia en cuentas on cluster index tal vez en porcentaje se requiera para que los queries no sean tan costosos? En este momento lo que hace es mantenerlos a lo mínimo identificando las más importantes, pero baja mucho la flexibilidad. Hay uno que está hablando de índices. Sí, creo que se nos desvió un poquito el compañero. Sí, y pegado al lab no veo índices. Sí, 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 sí. Entonces, Tal vez, si estás por ahí, igual que replantee la pregunta y si no, sí, Juan Pablo, si puede replantear la pregunta, con mucho gusto. Si no, lo puedes mandar luego offline. Em,
Yo creo que esas son las preguntas que tenemos para hoy. Mira, estamos llegando casi que justo a tiempo. Eh, no sé, yo nosotros desde aquí, desde la virtual, les agradecemos a todos por haberse conectado. César, como siempre, un gusto tenerte acá. Solamente para mostrar los siguientes eventos. Entonces, si vamos al PPT, primero que no se les olvide entrar a la página de la virtual, al Facebook. Toda esta información está posteada en nuestro canal de YouTube. Em, lo pueden acceder, aquí está la información, nos pueden seguir en Facebook. Aquí más vamos a mantener informados acerca de los próximos eventos que vienen, sobre qué vamos a estar presentando y los PPTs que han publicados en el SlideShare de la comunidad del capítulo virtual en español. Vamos al siguiente. César. Vamos a comenzar las siguientes presentaciones. El 6 de agosto nos va a estar acompañando, nos van a estar acompañando para hablarnos acerca de SQL Server 2014 y SQL Server 2014 y cómo usar los diferentes escenarios de in-memory versus implementaciones clásicas. El speaker de ese momento va a ser Warren Chávez, él es SQL Server MCM y nos va a estar hablando acerca de implementaciones clásicas versus in-memory. Esta es parte de la charla que Warren nos va a dar o va a presentar en el PAS Summit de este año allá en Seattle. De mi lado, muchísimas gracias a todos por atender y próximamente vamos a estar posteando la información de esta charla y de las futuras charlas.